Eh, esto de lo que hemos venido hablando, de esa contraposición y también podríamos decir esta tensión que hay entre el individuo y el exterior, se va a ir verificando de manera particular, digamos, en la propuesta de cada quien, obviamente, pero sí tiene líneas generales en las que se puede entender. En el texto de desobediencia civil que vimos en la clase pasada, eh, las baterías de Thoreau están dirigidas precisamente contra el gobierno y contra la ley como fuentes, digamos, eh, como, como, como blancos, digamos, en los cuales es fácil reconocer un tipo de exterioridad que se plantea específicamente como obstáculo y como límite. Ahora, recordemos, si lo que estamos tratando es de desplegar esa autosuficiencia, que estas instituciones se planteen precisamente como impedimentos o, o peor aún, como imposiciones, es contraproducente, es terrible para Thoreau, ¿verdad? Ahora, vamos a verlo ejemplificado acá en función de una actividad específica y es el trabajo. Como ustedes pudieron ver en el texto, Thoreau empieza a hablar mucho en contra del trabajo. En algún sentido, en otros casos, Thoreau también va a buscar estos blancos, por ejemplo, en los medios de comunicación. O sea, era bastante crítico con, por ejemplo, los periódicos. Y eso que nunca leyó La Extra o La Teja, ¿no? En algún sentido también era bastante crítico con el progreso, en el sentido de que el progreso aun cuando es un buen recurso, eh, termina imponiéndose como forma de ser en la vida. Pero el ejemplo que estoy utilizando acá en esta exposición ahorita va a ser específicamente este, que mencionaba Emanuel ya desde antes, que es el problema del trabajo. El trabajo como esa necesidad que tenemos precisamente y potenciada de una determinada manera en la sociedad de tener que relacionarnos con una exterioridad precisamente por por la circunstancia de que necesitamos conseguir los medios para satisfacer necesidades básicas, ¿verdad? Ahora, el problema es, el problema es que trabajar se termina convirtiendo en venderle la vida a otros, dice Thoreau en algún momento, a otros individuos, a la sociedad, este, también de alguna manera trabajar a veces nos sitúa en una relación que es un poco curiosa de nosotros con nosotros mismos en tanto que individuos y sujetos. O sea, quiere decir, vamos a ver, muchas veces el situarnos en una especie de trabajo lo que hace es que nos despojemos, digamos, de nuestros propios intereses, nos pongamos, digamos, la gabacha de trabajador, la máscara de trabajador, y en función de eso simplemente cumplamos con una labor. No sé si ustedes, bueno, a ustedes no les tocó ver las fábulas que yo veía, ¿verdad? Pero hay fábulas muy famosas de Looney Tunes, a donde sale Willy Coyote y el perro ovejero. No sé si conocen esas fábulas. Hay unas que son curiosas porque Willy Coyote y el perro ovejero son muy compas. Es más, es muy curioso porque hasta viven juntos, ¿verdad? Viven en la misma casa y todo esto, y salen en la mañana, se despiden, bueno, que te vaya bien el día de trabajo y todo esto, van y marcan tarjeta, y Willy Coyote se dedica precisamente a ir a tratar de conseguir y de llevarse las ovejas, y el perro ovejero, que es su compañero, su amigo, su trabajo consiste precisamente en cuidarlas. Y el perro es especialmente violento, digamos, dicho sea de paso, esas fábulas tienen una violencia ahí sistematizada de una manera, bueno, este, vamos a ver, que muchas veces uno está tan intrometida ahí que uno ni siquiera la ve muchas veces.
Pero al final del día, cuando el perro ovejero le ha pegado, lo ha dejado lisiado, se vuelve con muletas y de todo, al final del día es como que simplemente ya estábamos cumpliendo con nuestro trabajo y volvemos a la casa a donde vivimos juntos, ¿verdad? ¿Y cómo te fue en el día? Ah, bien, 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 todo normal y todo esto, ¿verdad? Bueno, trabajar muchas veces se convierte un poco en eso. Me despojo de mis intereses más cercanos en función de tener un lugar a donde llevar a cabo algún tipo de actividad a partir de la cual yo pueda garantizar cierto sustento, ¿verdad? Entonces, el problema es que el trabajo precisamente me aleja, digamos, de mis propios intereses, ¿verdad? Vamos, y estamos en una época donde con solo volver a ver al frente nos encontramos libros de Marx hablando de esto como enajenación. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, alguna vez, así como me ha preguntado Manuel, si esto se puede leer como un poco cínico, hay quienes en algún momento me preguntaban si estas preocupaciones florianas se podrían leer como algún tipo de influencia a partir de los movimientos anarquistas y marxistas de mitad del siglo XIX en Thoreau, de los cuales había conocimiento en Estados Unidos. A mí me parece más bien que es una cuestión, es una preocupación de época también, ver cómo hay una enajenación, lo que Marx llamaría una enajenación del individuo en relación con aquello que produce, con las actividades dentro de las que produce y las necesidades que satisface con su trabajo. En ese sentido, hay una continuidad temática entre Thoreau y Marx, por ejemplo, o entre Thoreau y ciertos anarquistas, como hemos mencionado en algún momento. Se me ocurre también el yerno de Marx, Lafargue, que ustedes recordarán que tiene también un tratado de encomio a la pereza, por ejemplo. Y es preciso, y en algunos casos se parece un poco a esta propuesta de Thoreau, donde Thoreau se pasa quejando de que la vida consiste en estar trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Y en estar trabajando como una venta de la vida a otros, ¿verdad? Como un precisamente autoanulamiento o autoanulación, no sé cuál sería la palabra, anularse a sí mismo, ¿verdad? Precisamente para poder cumplir con una función durante un periodo determinado. Vean que es preocupación de época. Por estas épocas, esas mismas preocupaciones también las puede encontrar uno, incluso un poco anterior, bueno, por estas épocas en todo caso, en Alexander von Humboldt. ¿Ya? Entonces, hay como un fondo, digamos, ahí, como un sedimento, digamos, de época que uno lo ve en Thoreau. El problema del trabajo como, como un, un elemento que lo tensiona a uno hacia afuera, que lo desgarra a uno desde dentro para sacarlo de sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Vean que en ese sentido, la relación del individuo con el trabajo es más o menos similar a la relación que tiene Thoreau con el gobierno en desobediencia civil. ¿Por qué? Porque en última instancia, la anulación del individuo es una consecuencia, tal vez no deseable, pero sí completamente criticable de las relaciones sociales. Thoreau en algún momento lo dice bastante contundentemente cuando él llama la atención a propósito de cómo la mayor parte de las cosas que hacemos para ganar dinero más bien nos empequeñecen, nos empobrecen, dice Thoreau, obviamente haciendo un juego semántico entre el enriquecimiento por el trabajo y el empobrecimiento precisamente por ese vaciamiento de sí, ¿verdad? Para traer a colación, por ejemplo, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt decía que en caso de que alguien sea libre, muy probablemente, o sea, que sea realmente libre, muy probablemente su trabajo se va a dedicar a investigar y crear, dice von Humboldt. ¿Qué quiere decir esto?
de que si en caso de que tengamos solventadas las necesidades elementales, que también eso es la idea de trabajar para poder solventarlas, ¿verdad? Pero en caso de que las tuviéramos solventadas y que tener los medios para hacerlo no fuera la preocupación principal por la cual nosotros trabajáramos, muy probablemente nos dedicaríamos a hacer lo que nos gusta, como decía ahora Emanuel, ¿ya? Y a tratar de ahondar en relación con eso. Y vean que nuestra contemporaneidad hasta eso lo explota, ¿verdad? Hoy en día, a nosotros, el mensaje que se nos da muchas veces es el de que no está mal que tenga hobbies, ¿verdad? Y ojalá, más bien, si pudiera sacarle plata a sus hobbies, tanto mejor, ¿verdad? Pero es eso, es un hobby. Generalmente, el problema del hobbyismo es que tiene la noción de que la actividad es simplemente un complemento, algo que se hace, digamos, simplemente porque el tiempo libre, también en nuestra cotidianidad, tiende a ser aburrido. Entre otras cosas, precisamente porque cuando depende completamente de uno, uno se queda sin cosas que hacer. ¿Nunca les pasó que ese viaje a la playa se extendió 2 días más de los que ustedes podían haber planificado? Qué sé yo, llega un momento en el que uno, ya fuimos a la piscina, ya fuimos a la playa, ya comimos, ya bebimos, ya todo, y ahora qué diablos hacemos. ¿Ya? Hay una especie de problema cuando uno está abandonado a tiempo realmente libre, que de alguna manera evidenciaría, digamos, un problema precisamente con esa capacidad de hacer y con esa dirección de hacer. Esto es importante simplemente porque nos permite entonces trazar una línea en la cual para Thoreau, obviamente, el individuo depende del grupo, el individuo depende de las relaciones, por supuesto, las necesita, ¿verdad? Pero debería estar siempre a la base. Por eso decíamos que hay un problema cuando el individuo vale menos que la institución. Hay un problema cuando el individuo vale menos que la ley y cuando el individuo vale menos que el Estado. De esta manera, por eso es que ponía esto en relación con esto. Trabajar es como venderse, ¿verdad? Y esto nos hace precisamente darle la espalda precisamente a ese lugar fundamental que debería ocupar el individuo, digamos, por decirlo de alguna manera. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bien, entonces quisiera referirme a un par de cosas en relación con las evaluaciones, pero para eso ya voy a pausar la grabación.